¿Qué harías si tu hija de 9 años te llevara emocionada al Día de las Madres en su escuela y al llegar te encontraras cara a cara con el único hombre que alguna vez amaste de verdad, el mismo que desapareció sin decir adiós hace 9 años? Amanda Pérez, una de las empresarias más poderosas de Monterrey, está a punto de vivir exactamente eso. En el patio de la escuela, bajo las banderas de colores y los globos del festejo, sus ojos se encontrarán con los de Mateo Chávez, el jardinero que la dejó embarazada y partió en silencio, y que ahora trabaja como celador en el mismo lugar donde su hija estudia, sin saber que esa niña dulce que lo busca a cada recreo es su propia sangre. Si quieres descubrir cómo este reencuentro cambiará sus vidas para siempre, suscríbete a este canal y quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el corazón. Amanda Pérez cerró la puerta de su oficina con más fuerza de la necesaria y el sonido resonó en las paredes de cristal del piso ejecutivo. Afuera, el sol de Monterrey caía sobre las montañas de la Sierra Madre, pintando el cielo de naranja y rosa, pero ella no tenía tiempo para bellezas naturales. Tenía una junta con inversionistas en 20 minutos, 3 contratos esperando su firma y un dolor de cabeza que llevaba días instalado en su sien derecha. A sus 37 años, Amanda había construido un imperio empresarial que su difunto padre apenas había imaginado. Heredó una empresa mediana de construcción y la transformó en un consorcio que levantaba torres de oficinas, centros comerciales y fraccionamientos residenciales por todo el norte del país. Era respetada, temida y admirada en igual medida. Pero esa tarde, mientras revisaba los números de la última licitación ganada, su mente se escapaba hacia un lugar que odiaba visitar: el pasado. Un pasado que guardaba bajo llave, como quien esconde documentos comprometedores en una caja fuerte que nadie más puede abrir. La secretaria tocó la puerta y asomó la cabeza con cautela, como si temiera interrumpir algo sagrado. Amanda levantó la vista con esa expresión fría que había perfeccionado con los años, esa que decía: esto tiene que ser importante o vas a lamentarlo. La mujer carraspeó y habló con voz suave: Señora Pérez, su hija está en la línea 2. Dice que es urgente. Amanda sintió que algo se aflojaba en su pecho. Isabela, su pequeña de 9 años, la única persona en el mundo capaz de atravesar sus defensas como si fueran de papel. Tomó el teléfono y su voz cambió por completo, volviéndose cálida. Mi amor, ¿qué pasó? Del otro lado de la línea, la voz emocionada de Isabela explotó como fuegos artificiales. Mami, mami, el viernes es el Día de las Madres en la escuela y tienes que venir. Vamos a hacer un festival con canciones y manualidades, y yo hice una tarjeta especial para ti, pero no puedes verla hasta ese día. Amanda cerró los ojos. Sabía lo que venía. Amor, ya hablamos de esto. Mamá tiene mucho trabajo y... Isabela la interrumpió con esa determinación que había heredado de ella misma, y Amanda no supo si sentirse orgullosa o derrotada. No, mami, ya dijiste que no a mi cumpleaños en la escuela, y al festival de otoño, y a la feria de ciencias. Todas las mamás van a estar ahí y yo quiero que tú también estés. Por favor, por favor, por favor. Las palabras de su hija eran pequeños dardos que se clavaban en el lugar exacto donde Amanda guardaba su culpa. Trabajaba tanto, tan obsesivamente, en parte porque necesitaba mantener el legado familiar, pero también porque el trabajo era su refugio, su manera de no pensar, de no sentir, de no recordar. Isabela insistió, su voz ahora más suave, casi suplicante. Mami, hay alguien que quiero que conozcas. Es mi amigo Mateo, el señor que cuida la escuela. Es súper buena onda y me ayuda a regar las plantas del jardín. Dice que las flores son como las personas, que necesitan cuidado y cariño para crecer bonitas. Amanda sintió un escalofrío recorrer su espalda sin razón aparente. El nombre Mateo era común, lo sabía. Había miles de Mateos en México. Pero algo en la manera en que su hija lo pronunciaba, con ese cariño especial, la inquietaba de una forma que no podía explicar. Respiró profundo y miró el calendario sobre su escritorio.
lleno de marcas rojas y notas urgentes pegadas por todos lados. El viernes. Tenía una videoconferencia con socios de Guadalajara a las 9 de la mañana y una presentación de proyecto a las 3 de la tarde. Podría reorganizar, delegar, mover algunas cosas. Isabela no pedía mucho. En realidad pedía muy poco considerando todo lo que Amanda le negaba sin darse cuenta. «Está bien, mi vida», dijo finalmente, y escuchó el grito de felicidad al otro lado de la línea que casi le rompe el tímpano. «Voy a ir, pero me tengo que ir temprano, ¿sale?» Isabela prometió que sí, que con que estuviera ahí era suficiente, que la amaba hasta el infinito y más allá. Cuando colgó el teléfono, Amanda se quedó mirando la pantalla en negro, sintiendo una mezcla extraña de felicidad y angustia. No le gustaban las escuelas, los eventos llenos de gente, las sonrisas forzadas con otras madres que probablemente la juzgaban por ser tan ausente. Pero más que eso, le molestaba salir de su zona de control, de su oficina con paredes de vidrio donde todo tenía un lugar y un propósito. Tomó su taza de café, ya frío, y bebió un sorbo amargo mientras miraba la ciudad extenderse bajo sus pies. Lo que Amanda no sabía, mientras firmaba documentos con su pluma de tinta negra y reorganizaba su agenda para el viernes, era que ese evento escolar no sería una simple presentación de canciones y manualidades. No sabía que en el patio de esa escuela, bajo los árboles de mezquite que daban sombra a los niños durante el recreo, un hombre con manos encallecidas y ojos color miel cuidaba las plantas con la misma dedicación con la que alguna vez cuidó los jardines de la mansión Pérez. No sabía que ese hombre, ese tal Mateo que su hija mencionaba con tanto cariño, era el mismo que había tocado su rostro bajo la luz de la luna hace casi 10 años y le había susurrado promesas que nunca cumplió. No sabía que él había regresado a Monterrey después de 8 años de ausencia, transformado por el arrepentimiento y por una fe renovada que lo sostenía en los días difíciles. Y mucho menos sabía que el viernes, cuando cruzara las puertas de la escuela tomada de la mano de Isabela, su vida ordenada y controlada se derrumbaría como un castillo de naipes. Amanda Pérez, la mujer que había levantado un imperio sobre las ruinas de su corazón roto, estaba a punto de enfrentarse al único fantasma que nunca pudo enterrar. Y el destino, con su cruel sentido del humor, ya había preparado el escenario para ese encuentro. Mateo Chávez se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y observó el jardín de la escuela con satisfacción silenciosa. Las bugambilias rosas que había plantado hace 6 meses finalmente florecían con fuerza, trepando por la cerca de metal como si quisieran escapar hacia el cielo. El pasto recién cortado despedía ese olor fresco que siempre le recordaba a días más simples, cuando trabajaba en jardines más grandes, en una mansión que ahora visitaba solo en sueños y pesadillas. Era jueves por la tarde, y los niños ya se habían ido a casa, dejando el patio vacío excepto por el sonido de los grillos comenzando su concierto nocturno. Mateo tenía 42 años, pero a veces se sentía mucho mayor, como si el peso de sus decisiones pasadas añadiera décadas a su espalda. 8 años atrás había huido de Monterrey como un cobarde, dejando atrás a la única mujer que había amado de verdad. Dejó su trabajo, su cuarto pequeño en la propiedad, sus herramientas favoritas y, sobre todo, dejó a Amanda sin una explicación que ella merecía. Ahora estaba de regreso, no como el jardinero joven y apuesto que alguna vez fue, sino como un hombre humilde que limpiaba baños, barría salones y cuidaba las plantas de una escuela primaria. Cuando Mateo regresó a la ciudad hace un año, no tenía planes de buscar a Amanda ni de confrontar su pasado. Volvió porque su madre estaba enferma y necesitaba ayuda para pagar los tratamientos médicos. Encontró trabajo en la escuela Benito Juárez gracias a un amigo de la iglesia que conocía al director y agradeció a Dios por esa oportunidad de empezar de nuevo, aunque fuera desde abajo. No imaginaba que en esa escuela conocería a Isabela, una niña de 9 años con ojos color miel idénticos a los suyos, con esa misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, con esa risa que le recordaba a canciones olvidadas. Isabela se le acercó un día durante el recreo, cuando él estaba arreglando una maceta rota,
y le preguntó si podía ayudarlo. Desde entonces, la pequeña se convirtió en su sombra cada vez que tenía oportunidad. Venía a platicar mientras él podaba los arbustos. Le pedía que le enseñara nombres de flores. Le contaba historias de su mamá, la empresaria que siempre estaba ocupada. Mateo escuchaba cada palabra con atención, sintiendo una conexión inexplicable con esa niña, como si sus almas se reconocieran sin saber por qué. Nunca sospechó la verdad. ¿Cómo podría? Había dejado a Amanda 9 años atrás, antes de saber que ella llevaba una vida creciendo dentro de ella. Partió una madrugada de septiembre, cuando el miedo y la vergüenza fueron más fuertes que el amor. Se sentía indigno de ella, un simple jardinero enamorado de la hija del dueño, como en esas historias que siempre terminan mal. Amanda era elegante, educada, destinada a grandes cosas, mientras que él apenas había terminado la secundaria y sus manos solo sabían trabajar la tierra. Cuando el padre de ella murió repentinamente y Amanda tuvo que tomar las riendas de la empresa familiar, Mateo vio la distancia entre sus mundos hacerse aún más grande. Una noche, después de que ella le confesara entre lágrimas que lo amaba, él decidió que lo mejor era desaparecer. Pensó que así le haría un favor, que ella encontraría a alguien de su nivel, alguien que pudiera caminar a su lado sin avergonzarla. Nunca supo del embarazo. Nunca supo que Amanda lloró su partida durante semanas, que buscó respuestas que él no tuvo el valor de dar, que decidió levantar a su hija sola, convirtiendo el dolor en fortaleza y la traición en armadura. Mateo vivió 8 años en Querétaro, trabajando en diferentes ranchos y hoteles, cargando su culpa como quien carga piedras en los bolsillos. Esa tarde de jueves, mientras guardaba las herramientas en el cuarto de mantenimiento, Isabela apareció corriendo con su mochila rosa rebotando en su espalda. «¡Don Mateo! ¡Don Mateo!», gritó con esa energía infinita que solo los niños poseen. Él sonrió, esa sonrisa tranquila que había aprendido a cultivar a través de años de arrepentimiento y oración. «¿Qué pasó, pequeña? Ya es tarde. ¿Tu mamá no viene por ti?». Isabela negó con la cabeza, sus coletas moviéndose de lado a lado. «Mi chofer viene por mí, pero quería decirte algo súper importante. Mañana es el Día de las Madres y mi mami va a venir. Ella casi nunca viene a la escuela porque trabaja mucho, pero le insistí tanto que finalmente dijo que sí». Los ojos de la niña brillaban con una felicidad pura que a Mateo le encogió el corazón. Isabela continuó, tomando su mano con confianza. «Y quiero que la conozcas, don Mateo. Quiero que vea lo bonito que dejamos el jardín y que sepa que usted es mi amigo especial, el que me enseña de las flores y me cuenta historias de cuando era joven». Mateo sintió un nudo en la garganta, pero asintió. «Claro, mija. Será un honor conocer a tu mamá». Esa noche, Mateo no pudo dormir bien. Algo en su interior se agitaba, una inquietud que no podía nombrar, pero que lo mantenía dando vueltas en su cama angosta del pequeño departamento que rentaba cerca del mercado. Pensó en la casualidad de que una niña tan especial como Isabela tuviera una madre empresaria, siempre ocupada, siempre ausente. Pensó en los ojos color miel de la pequeña, tan parecidos a los suyos que algunos maestros habían bromeado sobre ello. Pensó en el apellido que había escuchado una vez cuando la secretaria llamó a la mamá de Isabela por teléfono. Pérez. Amanda Pérez. El corazón le dio un vuelco violento en el pecho, como si alguien lo hubiera empujado desde un precipicio. No podía ser. No podía ser la misma Amanda, su Amanda. Monterrey era una ciudad grande, había miles de familias Pérez. Pero la duda se instaló en su mente como una espina clavada profundo. Se levantó de la cama, se arrodilló en el suelo frío de su habitación y oró con una intensidad que no sentía hace meses. Le pidió a Dios claridad, le pidió fuerza, le pidió perdón por los errores del pasado. Y mientras las primeras luces del amanecer pintaban su ventana de gris, Mateo supo que el viernes no sería un día cualquiera. El destino que él había intentado evitar durante 8 años estaba a punto de alcanzarlo, y esta vez no habría escape posible. Isabela llegaba cada recreo al jardín de la escuela como una mariposa que busca las flores más bonitas.
Mateo ya la esperaba con una sonrisa paciente, sus manos sucias de tierra siempre ocupadas en alguna tarea que parecía inventar solo para que ella pudiera ayudarlo. La niña se sentaba en cuclillas a su lado, con su uniforme escolar impecable que no le importaba ensuciar, y escuchaba fascinada cada historia que él compartía sobre las plantas. ¿Sabías que las rosas necesitan que las podes para crecer más fuertes?, le decía Mateo mientras cortaba ramas secas con sus tijeras viejas. Isabela negaba con la cabeza, sus coletas moviéndose como péndulos. A veces en la vida es igual, mija. A veces hay que cortar lo que ya no sirve para que crezca algo nuevo y mejor. La pequeña no entendía completamente el significado profundo de esas palabras, pero las guardaba en su corazón como tesoros. Durante esas tardes en el jardín, Isabela le contaba cosas que no le contaba a nadie más, que extrañaba a su mamá, aunque vivieran en la misma casa, que a veces se sentía sola en su habitación grande, llena de juguetes que nadie más tocaba, que deseaba tener hermanos o al menos un papá que jugara con ella. Mateo escuchaba cada palabra con una atención que pocos adultos le daban a Isabela. No la interrumpía, no le decía que era muy pequeña para sentir esas cosas, no minimizaba sus emociones con frases hechas. Simplemente estaba ahí, presente, como los árboles que dan sombra sin pedir nada a cambio. Un día, Isabela le preguntó mientras plantaban petunias moradas en una maceta nueva: «Don Mateo, ¿usted tiene hijos?». La pregunta lo tomó desprevenido y sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado una estaca. «No, pequeña», respondió con voz ronca, «pero si los tuviera me gustaría que fueran como tú». Los ojos de Isabela se iluminaron con esa alegría simple que solo los niños pueden experimentar ante un cumplido sincero. «¿De verdad?», preguntó, y él asintió, incapaz de decir más sin que la voz se le quebrara. La niña se lanzó a abrazarlo con esa espontaneidad pura de los 9 años, manchando su uniforme con la tierra de las manos de Mateo. Él la abrazó de vuelta, sintiendo algo inexplicable en su interior, como si una parte de su alma que no sabía que estaba rota comenzara a sanar. No sabía por qué esa niña le importaba tanto, por qué cada sonrisa de ella le llenaba el corazón de una forma que no podía explicar. Las semanas pasaron y la amistad entre ellos se hizo más profunda. Isabela le llevaba dibujos que hacía en clase, siempre con flores de colores brillantes y un hombre sonriente que ella decía era él. Mateo guardaba cada dibujo en una carpeta vieja que mantenía en su casillero del cuarto de mantenimiento, como si fueran documentos importantes de un abogado. Le enseñó a Isabela a identificar las plantas por sus hojas, las del romero delgadas como agujas, las de la albahaca redondeadas y perfumadas, las de los geranios dentadas como sierras pequeñas. La niña aprendía rápido, emocionándose cada vez que identificaba una planta correctamente. «Esa es lavanda, don Mateo. La reconocí por el olor». Él reía, esa risa suave que sonaba a música antigua. Durante esos momentos, Mateo olvidaba el arrepentimiento que cargaba como una cruz invisible, olvidaba la vergüenza de haber huido, olvidaba los años perdidos. En la presencia de Isabela encontraba algo parecido a la redención, aunque no entendiera por qué. La pequeña llenaba un vacío en su vida que él ni siquiera sabía que existía. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de ser importante para alguien, de importar en la vida de una persona. Un miércoles por la tarde, Isabela llegó al jardín más callada que de costumbre. Se sentó en el borde de una jardinera de concreto, balanceando sus piernas sin decir palabra, mirando las hormigas que caminaban en fila ordenada llevando migajas de comida. Mateo notó el cambio de inmediato, esa tristeza que nublaba sus ojos normalmente brillantes. «¿Qué te pasa, pequeña?», preguntó mientras regaba los rosales con la manguera verde. Isabela suspiró como suspiran los adultos cansados de la vida. «Hoy fue el día del papá en mi salón. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestros papás haciendo algo divertido con nosotros». Hizo una pausa mordiendo su labio inferior. «Yo no tengo papá, don Mateo». «Bueno, sí tengo, porque mi mami dice que todos tenemos, pero el mío no está aquí. No sé quién es, no sé cómo se ve,
No sé si es bueno o malo. Las palabras de la niña cayeron sobre Mateo como lluvia fría. Cerró la llave de la manguera y se acercó a ella, sentándose en el borde de la jardinera. ¿Y qué dibujaste?, preguntó con suavidad. Isabela sacó de su mochila una hoja arrugada. El dibujo mostraba a una niña de coletas junto a un hombre con herramientas de jardín, rodeados de flores. «Te dibujé a usted», admitió con voz pequeña. «La maestra me preguntó quién era, y le dije que era mi amigo especial, pero en mi corazón quise que fuera mi papá». Mateo sintió que el mundo se detenía. El canto de los pájaros, el ruido lejano del tráfico, las voces de los maestros saliendo de la escuela, todo se desvaneció dejando solo el sonido de su propio corazón, latiendo como tambor de guerra en su pecho. Miró el dibujo con ojos que comenzaban a humedecerse. Vio las flores amarillas y rosas que Isabela siempre dibujaba. Vio la sonrisa grande en la cara del hombre de palitos. Vio el título escrito con letras torcidas arriba. Mi papá imaginario. No supo qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que el mundo a veces es cruel, que los padres a veces se van sin explicación, que el amor no siempre es suficiente para mantener a las familias juntas? En lugar de palabras, la abrazó. La abrazó fuerte, como si con ese abrazo pudiera llenar todos los vacíos de su pequeña vida, todos los días del padre que se perdió, todas las noches que lloró preguntándose por qué no era suficiente para que su papá se quedara. Tu papá, donde quiera que esté, sería un tonto si no quisiera conocerte, murmuró contra su cabello que olía a shampoo de manzana. Porque tú eres extraordinaria, Isabela. Eres lista, bondadosa, valiente. Cualquier hombre estaría orgulloso de ser tu padre. La niña sollozó contra su camisa de trabajo, manchándola con lágrimas que Mateo sintió como ácido sobre su piel. Y en ese momento, sin saberlo, padre e hija se encontraron en el único lugar donde siempre debieron estar, juntos, aunque el destino aún no les revelara esa verdad. El viernes amaneció con un cielo despejado que prometía calor para media mañana. Amanda se despertó a las 6, como siempre, con su alarma sonando en el teléfono que nunca apagaba. Se duchó, se vistió con un traje sastre color beige elegante pero no demasiado formal. Se maquilló con la precisión de quien ha perfeccionado su rutina hasta convertirla en arte. Frente al espejo, mientras se ponía sus aretes de perlas, se preguntó por qué se sentía tan nerviosa. Era solo un evento escolar, nada importante en realidad, solo canciones desafinadas y manualidades hechas con palitos de madera y pegamento. Pero algo en su estómago se retorcía con anticipación, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún ignoraba. Isabela entró a su habitación ya vestida con su uniforme de gala. Falda tableada gris, blusa blanca impecable, moño rojo en el cuello. «Mami, te ves hermosa», exclamó, y Amanda sonrió de verdad por primera vez en días. «Tú también, mi amor. ¿Lista para tu gran día?» La niña asintió con tanta energía que Amanda temió que se mareara. Durante el desayuno, Isabela no dejó de hablar sobre el programa del día. Primero cantarían canciones, luego entregarían las manualidades, después habría un convivio con tamales y atole. «Y después te voy a presentar a don Mateo, mami. Te va a caer muy bien, ya verás». Llegaron a la escuela a las 9:30 de la mañana. El patio estaba decorado con papel picado de colores brillantes, colgando de un extremo a otro. Globos atados a las columnas, carteles hechos por los niños con mensajes de amor para sus madres. Amanda se sintió inmediatamente fuera de lugar entre las otras mamás que platicaban animadamente en grupos, muchas de ellas vestidas de manera más casual, con jeans y blusas sencillas. Ella destacaba con su traje sastre y sus tacones de diseñador, y podía sentir las miradas discretas, los susurros que seguramente decían: «Esa es Amanda Pérez, la de la constructora, la que nunca viene a nada». Isabela la tomó de la mano y la guió hacia las sillas plegables dispuestas frente a un escenario improvisado. «Siéntate aquí, mami. Es el mejor lugar para verme cantar». Amanda obedeció, colocando su bolso de piel sobre su regazo como escudo. La ceremonia comenzó con palabras del director, un hombre mayor de bigote gris,
que habló sobre la importancia de las madres en la formación de los niños. Amanda escuchaba a medias, su mente ya viajando a la videoconferencia que tendría por la tarde, a los correos que se acumulaban sin respuesta en su bandeja de entrada. Entonces, los niños subieron al escenario y comenzaron a cantar Las Mañanitas, con voces agudas y desafinadas. Amanda buscó a Isabela entre las caritas y cuando la encontró, sintió que algo se derretía en su pecho. Su hija cantaba con toda el alma, sus ojos buscándola entre la audiencia, y cuando se encontraron, Isabela le sonrió con tanta felicidad pura que Amanda tuvo que parpadear para contener lágrimas inesperadas. Después de las canciones, vino la entrega de manualidades. Los niños bajaron corriendo del escenario para buscar a sus madres, y Amanda recibió de manos de Isabela un portarretratos decorado con semillas, botones de colores y brillantina que aún caía en pequeñas partículas doradas. Dentro del marco había una foto de las dos en la playa, tomada el verano pasado durante sus únicas vacaciones juntas, y una tarjeta escrita con la caligrafía torcida de su hija. Mami, eres la mejor del mundo. Te quiero hasta el infinito. Gracias por todo lo que haces por mí. Tu hija que te ama, Isabela. Amanda leyó las palabras 1, 2, 3 veces, sintiendo que cada letra era una flecha directa a ese lugar de su corazón que mantenía cerrado bajo llave. Es hermoso, mi vida, logró decir con voz temblorosa. Isabela la abrazó fuerte y Amanda correspondió, cerrando los ojos, respirando el aroma de su hija, grabando ese momento en su memoria. Cuántas cosas se perdía por el trabajo, cuántos momentos como este sacrificaba en el altar de su ambición y su necesidad de control. La culpa le cayó encima como manta pesada. Cuando Isabela se separó, sus ojos brillaban de emoción. Ahora vamos al jardín, mami. Quiero que veas las flores que planté con don Mateo y que lo conozcas. Por favor, por favor. Amanda aceptó, dejándose guiar por la mano pequeña de su hija entre grupos de madres y niños que se dirigían a las mesas del convivio. Caminaron por el pasillo lateral de la escuela, pasando salones con puertas abiertas donde se veían trabajos de los alumnos pegados en las paredes, dibujos de familias felices que parecían burlarse de su propia familia incompleta. Isabela hablaba sin parar sobre don Mateo, que era muy bueno explicando cosas, que sabía los nombres de todas las plantas, que siempre tenía tiempo para escucharla, que la hacía sentir especial. Con cada palabra, Amanda sentía una mezcla extraña de agradecimiento y algo parecido a celos. Agradecimiento porque alguien le daba a su hija la atención que ella no podía dar. Celos porque ese alguien ocupaba un lugar en el corazón de Isabela que debería ser suyo. Llegaron al jardín que estaba en la parte trasera de la escuela, un espacio rectangular con jardineras de concreto llenas de flores, árboles de mezquite dando sombra, y un pequeño cobertizo donde seguramente guardaban herramientas. «¡Don Mateo!», gritó Isabela con su voz aguda. Amanda levantó la vista, preparando su sonrisa educada de empresaria, esa que usaba en juntas aburridas y eventos sociales a los que no quería ir. Y entonces lo vio. Y el mundo dejó de girar. Y el aire se atascó en sus pulmones. Y 9 años de murallas cuidadosamente construidas se desmoronaron en un segundo. Mateo Chávez estaba arrodillado junto a una jardinera, con sus manos hundidas en la tierra, una camisa de trabajo color verde olivo manchada de sudor y polvo, un sombrero viejo de paja protegiéndolo del sol. Al escuchar su nombre, se puso de pie lentamente, sacudiéndose las manos en su pantalón de mezclilla desgastado. Sus ojos color miel se encontraron con los de Amanda, y en ese momento, el universo completo se detuvo. Reconocimiento, shock, dolor, culpa. Todo eso cruzó sus rostros en fracciones de segundo que parecieron eternidades. Isabela, ajena al terremoto emocional que acababa de desatar, sonreía radiante. «Mami, él es don Mateo. Don Mateo, ella es mi mami, Amanda». El nombre salió de los labios de la niña como música, pero para Amanda sonó como sirena de ambulancia. Mateo abrió la boca, pero ningún sonido salió.
Amanda sintió que sus piernas se convertían en gelatina, que su corazón latía tan fuerte que todos debían escucharlo, que el pasado que había enterrado bajo toneladas de trabajo y olvido forzado acababa de resucitar frente a sus ojos. El hombre que la había dejado embarazada y sola, el hombre que había desaparecido como fantasma en la noche, el hombre que amó con cada fibra de su ser y odió con igual intensidad, estaba ahí, en la escuela de su hija, siendo amigo de su hija. Y lo peor de todo, ni él ni la niña tenían idea de que la sangre que corría por las venas de Isabela era la misma que corría por las de él. El silencio entre Amanda y Mateo duró apenas 3 segundos, pero se sintió como 3 eternidades donde todo el dolor acumulado de 9 años intentó comprimirse en un espacio demasiado pequeño. Isabela, con esa inocencia que solo los niños poseen, rompió la tensión jalando la manga de la blusa de su madre. «Mami, ¿estás bien? Te pusiste pálida». Amanda parpadeó, forzando sus pulmones a recordar cómo respirar, obligando a su cerebro a funcionar después del cortocircuito emocional que acababa de experimentar. «Sí, mi amor», logró decir con una voz que sonaba mecánica, artificial, como grabación de contestadora. «Solo es el calor». Mateo seguía de pie frente a ellas, con las manos colgando a los costados, manchadas de tierra, temblando ligeramente. Su rostro había perdido todo el color, sus labios se movían sin formar palabras, como pez fuera del agua buscando oxígeno. Amanda lo estudió con una mezcla de rabia y asombro. Seguía siendo guapo, aunque ahora había arrugas alrededor de sus ojos, canas en las sienes, una barba de 3 días que le daba aspecto más rudo. Ya no era el jardinero joven de 23 años que la besaba escondido detrás de los rosales de la mansión. Ahora era un hombre maduro marcado por la vida, pero sus ojos seguían siendo los mismos, color miel con destellos dorados cuando le daba el sol. Isabela tomó la mano de Mateo con confianza y luego la de Amanda, intentando unirlas como si fuera un juego inocente. «Miren las flores que plantamos juntos, son las más bonitas de toda la escuela». Amanda retiró su mano como si le hubiera quemado, el contacto físico siendo demasiado pronto, demasiado real. Mateo también retiró la suya, metiéndola en el bolsillo de su pantalón. «Isabela», dijo Amanda con voz más dura de lo que pretendía, «ve por un vaso de agua para mí, por favor. Tengo mucha sed». La niña vaciló, mirando entre los 2 adultos que claramente no estaban bien, pero obedeció como siempre lo hacía. Corrió hacia el edificio principal, dejándolos solos en el jardín que de repente se sentía pequeño, sofocante, lleno de recuerdos que brotaban del suelo como malas hierbas. En el momento que Isabela desapareció por la esquina, Amanda se volvió hacia Mateo con una furia que había estado guardando durante 9 años. «¿Qué demonios haces aquí?». Su voz era un susurro violento, lleno de veneno. Mateo retrocedió un paso, como si las palabras fueran piedras lanzadas contra su pecho. «Yo trabajo aquí, soy el celador. Vine hace 1 año cuando mi mamá enfermó y...». «No me importa tu historia», lo interrumpió Amanda, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «¿Sabías? ¿Sabías que mi hija estudiaba aquí y por eso conseguiste este trabajo?». La acusación cayó entre ellos como hacha sobre madera. Mateo negó con la cabeza desesperadamente, levantando las manos en gesto de rendición. «No, Amanda, te juro que no. No tenía idea. Conseguí este trabajo por un amigo de la iglesia. El director me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba». Hizo una pausa, tragando saliva, su voz quebrándose. «No sabía que tu hija, que Isabela, ni siquiera sabía que tenías una hija». Amanda soltó una risa amarga, sin humor, que sonó más a llanto ahogado. «Claro que no lo sabías. ¿Cómo ibas a saberlo si te largaste como cobarde en medio de la noche sin explicaciones, sin despedidas, sin nada?» Las palabras salieron como balas y cada una dio en el blanco. Mateo cerró los ojos, su rostro contorsionándose en dolor que iba más allá de lo físico. «Lo sé», admitió con voz apenas audible. «Lo sé, y no pasa un día en que no me arrepienta. Fui un cobarde, Amanda.
Tuve miedo de no ser suficiente para ti, de arruinar tu vida, de ser un obstáculo en tu camino. Amanda dio un paso hacia él, su dedo índice apuntándolo acusadoramente. ¿Y decidir por mí no fue arruinar mi vida? ¿Dejarme sola no fue destruirme? ¿Desaparecer sin dar la cara no fue la cobardía más grande? Su voz se elevaba peligrosamente y tuvo que recordarse que estaban en una escuela, que había gente cerca que no podía hacer una escena. Mateo abrió los ojos y en ellos Amanda vio algo que no esperaba. Arrepentimiento genuino, dolor profundo, culpa que lo había estado carcomiendo durante años como óxido sobre metal. «Tienes razón en todo», dijo con voz ronca. «No hay excusa para lo que hice. Cada día de estos 8 años me desperté odiándome un poco más, cargando el peso de haberte abandonado, preguntándome si estarías bien, si me odiarías para siempre». Dio un paso hacia ella, pero sin atreverse a acercarse demasiado. «Cuando me fui no sabía...» «Dios, Amanda, si hubiera sabido que estabas embarazada, jamás me habría ido. Jamás». Amanda sintió que sus defensas comenzaban a agrietarse y eso la enfureció aún más. No podía permitirse ser débil, no ahora, no con él. «¿Y se supone que eso lo arregla todo?», escupió las palabras. «¿Una disculpa 9 años después? ¿Lágrimas de cocodrilo y palabras bonitas?». Mateo negó con la cabeza. «No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento, con cada parte de mi ser. Lo siento». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las cosas que no se dijeron aquella noche de hace 9 años, de todas las conversaciones que nunca tuvieron, de todo el amor que se convirtió en cenizas. Amanda respiró profundo, tratando de calmarse, de recuperar el control que siempre la caracterizaba. «Aléjate de mi hija», dijo finalmente su voz fría como hielo. «No quiero que le hables, no quiero que te le acerques, no quiero que planten flores juntos, ni que seas su amigo especial». Mateo palideció aún más, si eso era posible. «Amanda, por favor, ella es solo una niña que necesita...». «¿Qué?», lo interrumpió Amanda. «¿Qué necesita? ¿Una figura paterna? ¿Alguien que llene el vacío que tú creaste al irte?». «No, Mateo, no vas a entrar en su vida así como si nada. No voy a permitirte que la lastimes cuando decidas huir otra vez». Las palabras eran cuchillos afilados y ambos lo sabían. En ese momento, Isabela regresó corriendo con un vaso de plástico lleno de agua, sonriente, sin idea de la guerra que acababa de presenciar. «Aquí está, mami», dijo entregándole el vaso. Amanda lo tomó, bebió un sorbo sin saborear nada. Forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias, mi amor. Ya tenemos que irnos». Isabela protestó. «¿Pero no vas a quedarte al convivio? Van a dar tamales de pollo y de mole». Amanda negó con la cabeza, ya tomando la mano de su hija, alejándola de Mateo. «Mamá tiene mucho trabajo, cariño. Ya celebramos, ya te vi cantar. Eso era lo importante». Isabela volteó hacia Mateo levantando la mano en despedida. «Adiós, don Mateo. Nos vemos el lunes». Mateo levantó la mano débilmente, su rostro una máscara de dolor. «Adiós, pequeña». Y mientras Amanda arrastraba a su hija lejos del jardín, Mateo se quedó de pie entre las flores que había plantado, comprendiendo con claridad devastadora que acababa de reencontrarse con la mujer que nunca dejó de amar y que ella lo odiaba con cada fibra de su ser. No te olvides de darle like a este video y comenta «Perdón, familia o destino» si te está gustando esta increíble historia. Los siguientes días fueron un infierno silencioso para Amanda. No podía concentrarse en el trabajo. Los números en las hojas de cálculo se mezclaban frente a sus ojos. Las reuniones pasaban en una neblina donde escuchaba voces pero no procesaba palabras. Cada noche, cuando cerraba los ojos en su cama king size, que de repente se sentía demasiado grande y vacía, veía el rostro de Mateo. Veía sus ojos llenos de arrepentimiento, sus manos temblando, su voz quebrándose cuando pedía perdón. Y lo peor de todo, veía la conexión innegable entre él e Isabela. La forma en que su hija hablaba de él con ese cariño especial, la manera en que sus ojos
se iluminaban al mencionar su nombre, cómo describía su tiempo juntos en el jardín como lo más importante de sus días escolares. Amanda se torturaba preguntándose si debía decirle la verdad a Isabela, si debía contarle que ese celador que plantaba flores con ella era su padre biológico. Pero cada vez que consideraba la posibilidad, el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si Mateo decidía irse otra vez? ¿Cómo protegería a su hija del abandono inevitable? El lunes por la mañana, cuando llevó a Isabela a la escuela, vio a Mateo regando las plantas a lo lejos y aceleró el paso, arrastrando a la niña hacia el edificio antes de que pudiera correr a saludarlo. Isabela protestó. «Pero mami, quiero decirle buenos días a don Mateo». «No hay tiempo», respondió Amanda secamente, sintiendo la mirada de Mateo clavada en su espalda como lanzas. Esa misma tarde, Amanda recibió una llamada de la directora de la escuela. Su corazón se detuvo, pensando que algo malo le había pasado a Isabela, pero la directora rápidamente la tranquilizó. «Señora Pérez, todo está bien con Isabela. La llamo porque el señor Mateo Chávez, nuestro celador, solicitó una reunión con usted. Dice que es importante y que tiene que ver con su hija». Amanda sintió la rabia hervir en su estómago. «Dígale que no estoy interesada en reuniones». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Señora, él fue muy insistente. Dijo que si usted no accede, él entenderá y respetará su decisión, pero que le gustaría tener la oportunidad de hablar, aunque sea 5 minutos». Amanda cerró los ojos, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parte de ella quería negarse, colgar el teléfono, prohibirle a Mateo que volviera a mencionar su nombre. Pero otra parte, esa parte pequeña y persistente que guardaba bajo toneladas de orgullo herido, sabía que necesitaban hablar con calma, sin Isabela de por medio, sin emociones desbordadas. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana a las 4 de la tarde en la cafetería que está a 2 cuadras de la escuela, y que sepa que solo le daré 10 minutos, no 5, porque tengo una junta importante después». Era mentira. No tenía ninguna junta, pero necesitaba mantener el control, establecer los límites. Al día siguiente, Amanda llegó a la cafetería exactamente a las 4. Era un lugar sencillo, con mesas de madera rayadas por el uso, el olor a café recién hecho flotando en el aire, música suave de fondo que no lograba calmar sus nervios. Mateo ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón, con 2 tazas de café enfrente. Se puso de pie cuando la vio entrar, y Amanda notó que se había cambiado su ropa de trabajo por unos jeans limpios y una camisa de manga corta color crema. Se veía nervioso, sus manos jugando con la servilleta de papel, su pierna derecha moviéndose inquieta. Amanda se sentó sin saludarlo, sin quitarse sus lentes oscuros de diseñador que usaba como escudo. 10 minutos, dijo mirando su reloj de oro. Empieza a hablar. Mateo asintió empujando una de las tazas hacia ella. Pedí café americano. Recordé que es el que te gusta. Amanda ignoró el gesto, ignoró el detalle de que él recordaba algo tan insignificante después de tantos años. 9 minutos, dijo fríamente. Mateo respiró profundo y comenzó. Entiendo tu enojo, entiendo que me odies, que no quieras que esté cerca de Isabela, pero hay algo que necesito decirte, algo que me ha estado comiendo vivo desde el viernes. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella detrás de los lentes oscuros. Yo no sabía que era tu hija, Amanda, te lo juro por Dios, por lo más sagrado que existe. Cuando conocí a Isabela hace meses, nunca imaginé, nunca sospeché. Amanda lo interrumpió, su voz cargada de escepticismo. ¿Y se supone que debo creerte? ¿Que de todas las escuelas en Monterrey, de todas las ciudades en México, terminaste casualmente trabajando en la escuela donde estudia mi hija? Mateo se inclinó hacia adelante, su voz urgente. Sé cómo suena, sé que parece imposible, pero así fue. Regresé a Monterrey porque mi mamá tenía cáncer de mama y necesitaba dinero para el tratamiento. Un hermano de la iglesia donde congregaba me consiguió esta oportunidad. Nunca pregunté los nombres de los alumnos, nunca vi listas, solo hacía mi trabajo. Limpiar, regar,
mantener todo en orden. Sus manos temblaban sobre la mesa. Isabela se me acercó un día porque estaba arreglando una maceta rota. Comenzamos a platicar. Ella nunca mencionó tu nombre completo, solo decía, mi mami. ¿Cómo iba yo a conectar los puntos? ¿Cómo iba a imaginar que esa niña maravillosa era...? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Amanda se quitó los lentes, revelando ojos enrojecidos por noches sin dormir. ¿Era qué, Mateo? Tu hija, porque eso es exactamente lo que es. Las palabras cayeron entre ellos como bomba. Mateo palideció, su boca abriéndose en shock genuino. ¿Qué dijiste? Amanda soltó una risa sin humor. ¿No lo habías calculado? Déjame ayudarte con las matemáticas. Te fuiste hace 9 años. Isabela tiene 9 años. Nació exactamente 7 meses después de que desaparecieras como fantasma. El rostro de Mateo pasó por 1000 emociones en segundos. Confusión, comprensión, horror, incredulidad, dolor y finalmente algo que se parecía peligrosamente a esperanza. Ella es mi... No podía terminar la frase, como si decirlo en voz alta hiciera real algo demasiado grande para procesar. Amanda asintió, sintiendo las lágrimas amenazando con caer, pero mordiéndose el labio para contenerlas. Sí, Mateo. Esa niña que has estado enseñando sobre flores, esa niña que te dibuja en sus trabajos escolares, esa niña que te llama su amigo especial, es tu hija. Y no lo sabe. Nunca lo ha sabido porque tú no estuviste ahí para decírselo. Mateo se llevó las manos al rostro, sus hombros comenzando a temblar. Amanda vio lágrimas escaparse entre sus dedos y parte de ella, esa parte que había amado a este hombre con locura, sintió una punzada de empatía que rápidamente aplastó con furia renovada. «Tengo una hija», murmuró Mateo entre sollozos. «Dios mío, tengo una hija». Levantó la vista hacia Amanda, sus ojos rojos e hinchados. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?» La pregunta encendió la rabia de Amanda como gasolina sobre fuego. ¿Buscarte? ¿Buscarte dónde, Mateo? ¿En qué agujero ibas a meterte sin dejar rastro? Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Fui a la casa de tu mamá y me dijo que te habías ido a otro estado sin decir cuál. No tenías celular, no dejaste dirección, nada. Y después de semanas de buscarte como loca, decidí que si querías desaparecer, yo te daría ese gusto, pero criaría a nuestra hija sola, sin necesitar a un hombre que claramente no nos quería en su vida. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en la cafetería, 3 semanas en las que Amanda vivió en una montaña rusa emocional que no sabía cómo detener. Había dejado claro a Mateo que no quería que se acercara a Isabela, que necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué hacer con la verdad que ahora los unía de manera inevitable. Pero Isabela no hacía las cosas fáciles. Cada tarde, cuando Amanda la recogía de la escuela, la niña preguntaba por don Mateo con voz triste. «¿Por qué ya no me deja ir al jardín, mami? Don Mateo debe estar solo. Las plantas necesitan que alguien las cuide». Amanda respondía con excusas vagas sobre tareas y responsabilidades, pero veía la tristeza en los ojos de su hija y sentía que le clavaban agujas en el corazón. Una tarde de jueves, mientras revisaba la mochila de Isabela antes de dormir, encontró un sobre manila doblado entre los cuadernos. Lo abrió con curiosidad y dentro halló una carta escrita a mano con la letra clara y sencilla de Mateo. «Amanda», comenzaba, «respeto tu decisión de mantenerme alejado, pero no puedo quedarme callado ante lo que descubrí. Isabela es mi hija y aunque perdí 9 años por mi cobardía, no quiero perder un día más. No te pido que me perdones de inmediato. Solo te pido una oportunidad de demostrar que cambié, que puedo ser el padre que ella merece. Tú siempre arrepentido, Mateo». Amanda arrugó la carta con furia, pero no la tiró. La guardó en el cajón de su buró, junto con otras cosas que no sabía si conservar u olvidar. Esa noche no durmió, dando vueltas en la cama, pensando en las palabras de Mateo, en la conexión que había visto entre él e Isabela, en la injusticia de mantenerlos separados
cuando claramente se querían sin saber el porqué. Al día siguiente, durante una junta con arquitectos para revisar planos de un nuevo proyecto, Amanda no pudo concentrarse. Su mente vagaba hacia el jardín de la escuela, hacia las manos de Mateo hundidas en la tierra, hacia la risa de Isabela cuando plantaba flores. Su asistente le preguntó 3 veces su opinión sobre la distribución de espacios antes de que Amanda se diera cuenta de que le estaban hablando. Después de la junta, sentada en su oficina con vista a las montañas, tomó una decisión que la aterraba tanto como la liberaba. Llamó a la escuela y dejó un mensaje para Mateo. Podía volver a pasar tiempo con Isabela en el jardín, pero bajo sus condiciones. Nada de revelar la verdad todavía, nada de promesas que no pudiera cumplir, nada de jugar con los sentimientos de la niña. Si aceptaba esos términos, Amanda lo observaría, lo probaría, vería si realmente había cambiado o si seguía siendo el mismo hombre que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mateo aceptó sin dudar. El lunes siguiente, cuando Isabela salió al recreo de la tarde y corrió hacia el jardín, encontró a don Mateo esperándola con una pala pequeña y semillas de girasoles. «¿Me extrañaste, pequeña?», preguntó con sonrisa que no alcanzaba a ocultar la emoción en sus ojos. Isabela se lanzó a abrazarlo con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. «Muchísimo. Pensé que estaba enojado conmigo o que se había ido sin despedirse». Las palabras fueron puñaladas directas al corazón de Mateo, recordatorios vivientes de su abandono pasado. «Jamás me iría sin despedirme de ti», prometió, y rezó para que Dios le diera fuerzas de cumplir esa promesa. Comenzaron a plantar girasoles en la jardinera del fondo, Isabela hablando sin parar sobre todo lo que había pasado en las semanas que no se vieron. Mateo escuchaba cada palabra como si fueran las más importantes del mundo.